Hola a todos y bienvenidos al grupo Cristiano Calle Belén. Soy José López y junto a mi familia pertenecemos a este grupo desde que yo era muy chico. Y si bien siempre he tenido un corazón abierto hacia el Señor, desde el último año he tenido un nuevo despertar en mi fe y puedo decir que conozco al Señor de una manera mucho más personal. Es increíble lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Bueno, el día de hoy me acompaña mi amigo y hermano Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Leo David Olivares, tengo 16 años y actualmente estoy cursando el quinto año de secundaria. Y así mismo como tú, José, llevo toda mi vida en Cayolén desde muy pequeño, pero hasta hace 1 o 2 años es que de verdad vi a Jesús como mi Señor y Salvador y bueno, cada día quiero buscar y aprender más de Él. Claro, es increíble, como dije, lo que puede hacer Dios en nuestras vidas. Leo, ahora que tocaste el tema de los estudios, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cómo has llevado la escuela en esta cuarentena? Bueno, te puedo decir que ha sido todo un reto. Al principio fue muy complicado las tareas, los ejercicios, comunicarnos con los profesores, pero hemos ido acoplándonos poco a poco al sistema y bueno, velando para educarnos y aprender cada día más, pues. Pero cuéntame tú, José, tú estás en la U, ¿cómo te ha sido eso, ese cambio con las clases presenciales a clases virtuales? Bueno, Leo, casualmente ya yo llevo casi 2 años de manera virtual cursando la universidad. Y como dijiste, creo que la parte más difícil era el contacto y cuando tienes dudas con los profesores. Pero ya me he sabido acoplar bien y lo llevo de buena manera. Bueno, me alegro mucho, hermano. Pero bueno, antes de presentar quién nos va a traer la palabra el día de hoy, tenemos un anuncio muy importante para todos. El sábado 12 de septiembre a las 11 a.m. tendremos una charla por Zoom titulada ¿Cómo prevenir las adicciones en los hijos? Esta charla está a cargo de Juan Varela desde Sevilla, España. Tendremos tiempo para preguntas y respuestas. Deben inscribirse en oficina@grupocallebelén.com. Ahora sí, José, cuéntanos, ¿quién es el invitado? Claro, Leo, con mucho gusto. El invitado que nos acompañará el día de hoy para dar la palabra es Carlos Olivares, mejor conocido como Caco. Adelante, Caco. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a través de este canal de YouTube del grupo Cristiano Calle Belén y en medio pues de estos momentos que estamos viviendo pues esperando que ustedes estén muy bien, cuidándose y quiero pues que en este instante me acompañen a hacer una oración para poner este momento en las manos de Dios para que sea Él el que a través de su palabra pues nos hable y nos dirija. Señor mi Dios, te damos gracias por este momento que tú nos das de escuchar tu palabra y meditar en ella, Señor. Tú la envías con un propósito, Señor, y te pedimos, Dios, que preparemos nuestros corazones para que tu palabra, Dios, cumpla ese propósito, Señor, y rinda fruto al 100 por 1. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasemos la prueba. Esta frase que utilicé por título hoy me recuerda cuando era estudiante en el colegio y los profesores nos anunciaban que venían las pruebas bimestrales. En ese tiempo eran como 4 pruebas que se hacían y entonces los estudiantes pues estudiábamos para el día de la prueba con todos los recursos pues que los maestros nos habían dado en todo ese tiempo previo a la prueba. Apuntes, libros, hacíamos láminas, trabajos, así que todo eso eran recursos que teníamos a nuestra disposición para estudiar y pasar las pruebas. Lo interesante es que algunos estudiantes pues muy diligentemente guardábamos estas herramientas para estudiar, pero otros no. Pero igual las pruebas llegaban igual para todos. Así que el resultado se veía era después, cuando unos días después los maestros, pues los profesores traían los resultados de las pruebas y algunos pues pasábamos la prueba y había algunos que otros no.
Y lo que quiero contarles es de las pruebas que nos toca pasar en la vida. Y son pruebas que llegan sin avisar. Las pruebas no son anunciadas como la del colegio, sino que llegan. Y ahí nos vemos entonces en medio de esas pruebas. Y esas pruebas llegan para todos. Para el que es mecánico, para el ama de casa, para el que es ingeniero, para el que es empresario, para el rico, para el pobre, para todos llega. Y fíjense que Jesús en una de sus parábolas que le dio a los discípulos y a toda esta gente que él le seguía, les explicó esto, de que las pruebas llegan para todos. Está en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 26, y dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y aquí vemos muy claro que la cuestión no era de que si las pruebas vendrían o no, sino que cuando las pruebas llegarían, en qué estaba cimentada la casa. Y quiero que hagamos una comparación entre las casas de estos hombres y nuestra fe. Porque fíjense que estos dos hombres que construyeron estas casas oyeron las mismas palabras, pero la diferencia fue en que uno la hizo y otro no hizo lo que la palabra les decía que hiciera. Y nosotros a través de la Biblia hemos escuchado estas mismas palabras, las palabras de Jesús, la palabra de Dios. Y dice en Romanos 10:17 que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Y esa fe que nosotros decimos tener es puesta a prueba para ver si hacemos lo que hemos oído y lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Y vamos a ver que cuando es puesta a prueba esta fe y cómo es puesta a prueba esta fe. Y no solo eso, ¿por qué es importante poner a prueba esta fe? Y una de las cosas que vemos es que nuestra fe es puesta a prueba porque nuestra fe es muy importante para Dios. Es más importante que cualquier otra cosa. Y eso lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria, honra, el día de Jesucristo se revele. Dice, el oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Fíjense que en esta comparación, Pedro compara nuestra fe con el oro. ¿Cómo es delante de Dios nuestra fe? Nuestra fe es más importante, vale más que el oro. Fíjense que el oro, cuando es sacado de las minas, sale como en una piedra de color oscuro, lleno de impureza. Y entonces, como dice aquí el versículo, es puesto en el fuego, en un envase que le llaman el crisol. Y cuando ya esa piedra comienza a hervir de la alta temperatura,
entonces el oro se derrite y se puede sacar a un lado y se separa de las impurezas. Y así se prueba si esa piedra era oro o no. Pero fíjense que dice la palabra que aún el oro, que es tan valioso, el oro es perecedero. Por eso que es que para Dios probar nuestra fe es más importante, porque la fe de nosotros no es perecedera. Y así se prueba nuestra fe, porque es muy, muy importante para Dios. Otra de las cosas es que Dios prueba nuestra fe a través de demandas o mandatos a obedecer. Fíjense que solamente en el Nuevo Testamento se dice que hay aproximadamente 1050 mandatos a obedecer. 1050 le podríamos llamar instrucciones que Dios nos da para que hagamos. Y ahí es puesta nuestra fe. De qué manera nosotros obedecemos lo que Dios nos mande a hacer. Aunque a veces nos parezca que lo que Dios nos manda a hacer no tiene lógica, no parece que va de acorde a la situación que estamos viviendo. Pero Dios nos manda a hacer eso porque Él tiene mejores pensamientos para con nosotros. Y fíjense el ejemplo que está en Génesis 12:1, el ejemplo de Abraham. Dice Génesis 12:1, un mandato que le dijo Dios a Abraham que hiciera. Le dice así: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí está Abraham, un hombre de 75 años, que tenía muchas posesiones, tenía muchos bienes, tenía muchos criados. A los 75 años, pues como decimos, ya estaba por retirarse para estar tranquilo y disfrutar todo. Y aquí está, Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Era una tierra que Abraham no sabía ni a dónde quedaba, ni qué había allá, ni qué le deparaba esa tierra. Pero dice la palabra que Abraham escuchó esa palabra de Dios y lo hizo. Fíjense que mucho tiempo después, cientos de años después, el escritor de Hebreos, y eso está escrito en Hebreos 11:8, habla de esa fe de Abraham en este momento. Dice así Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y dice después, y salió sin saber a dónde iba. Fíjense que la fe de Abraham fue probada en ese instante, en obedecer, independientemente de las circunstancias que él tenía, a una tierra que no sabía ni dónde quedaba, ni cómo se llegaba allá, ni qué le esperaba allá. Pero Abraham lo hizo por fe. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar. El otro ejemplo es el ejemplo de Noé. Eso está en Génesis 6:4. Dice así: le dice Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Estas son las instrucciones y lo que Dios demanda de Noé. Noé, un hombre anciano, un hombre que vivía en el desierto, donde no había llovido nunca, y Dios le demanda esto, que haga un arca. Y dice que en el versículo 22 de este mismo capítulo de Génesis, dice que Noé fue y lo hizo. Y es interesante porque también Noé en el libro de Hebreo fue mencionado por la fe que tuvo cuando Dios le pidió que hiciera esto. Dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca,
en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dos hombres, Abraham y Noé, que Dios demandó de ellos no solamente que escucharan la palabra, sino que por fe la hicieran. Y así lo hicieron. Y fue que ellos después fueron mencionados como aquellos hombres héroes de la fe. Fue por su fe en oír la palabra y hacerla. Dios también prueba nuestra fe para ver si en medio de las situaciones difíciles, de las aflicciones, de los días malos, como dice la palabra, seguimos creyéndole a Dios, seguimos creyendo en Dios, seguimos adorándole, seguimos exaltándole, seguimos confiando en Él, seguimos esperando en Él. Y esta espera demanda paciencia. Fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien sabe que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que le falte nada. Bien claro aquí lo vemos, que nuestra fe es puesta a prueba porque produce paciencia. Y la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Así que para pasar las pruebas, como las que estamos pasando por este tiempo tan difícil de pandemia, de COVID, es importante que nuestra fe pase la prueba delante de Dios, porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque nuestra fe sea como un pequeño grano de mostaza, dice la palabra, lo importante es que tengamos fe, porque aunque sea pequeña, con esa pequeña fe podemos mover montañas. Pasemos la prueba, así como aquellos estudiantes que éramos, que nos valíamos, nos ayudábamos de todas esas herramientas, todo lo que teníamos a mano para pasar la prueba, para pasar las pruebas bimestrales, las láminas, los libros, los apuntes. Asimismo, Dios nos exhorta a que nos armemos, a que nos apoyemos, a que nos hagamos de todo lo que Él nos provee a través de su palabra, porque es a través de su palabra que fortalecemos nuestra fe. Dice la palabra que tomemos toda la armadura de Dios, y con esa armadura es que vamos a poder enfrentar todas las pruebas que nos vengan. La prueba de nuestra fe produce paciencia, como acabamos de ver, y esa paciencia es parte de los frutos del Espíritu. Nuestra fe es parte de los frutos del Espíritu, y con eso nos armamos para pasar los momentos difíciles, los días malos, las tormentas, días difíciles como los que estamos pasando de pandemia. Las pasamos con fe y por la fe, aunque no veamos, porque dice que la fe es tener esa convicción y esa esperanza en lo que no vemos. Así que pasemos la prueba. Hagamos una oración para que sea el Señor el que nos apruebe nuestra fe. Señor, te damos gracias, Dios, por tu bendita palabra. Esta bendita palabra que es la que fortalece, Señor, y engrandece nuestra fe. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, el que opere en nosotros, Dios, para que nuestra fe no disminuya, sino que por el contrario, nuestra fe sea cada día más fuerte, Señor. Más fuerte para creer en ti
y para esperar en ti. Todo esto te lo pedimos siempre, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un gusto compartir esta palabra con ustedes y nos vemos muy pronto. Saludos.